un solo caminar. No habrá más luchas ni batallas que librar. Tu santo manto nos protege al caminar. Toda la iglesia reunida alegre va. María, tu corazón inmaculado triunfará. Tu mano nos va llevando, iluminando nuestro andar. Oh Madre, necesitamos tu presencia maternal. María, tu corazón es la victoria del final. Vamos reuniendo un ejército triunfal, un cielo nuevo y una tierra por llegar. Ciudad celeste, la nueva Jerusalén. Dios nos espera, el nuevo amanecer. María, tu corazón inmaculado triunfará. Tu mano nos va llevando, iluminando nuestro andar. Oh Madre, necesitamos tu presencia maternal. María, tu corazón es la victoria del final. Son ya 100 años lo que en Fátima ocurrió. Hablaste al mundo y a 3 niños de tu amor. Hoy tu mensaje sigue siendo conversión. Tomen el rosario y abran el corazón. María, tu corazón inmaculado triunfará. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces, unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gusta sentarse un momento. El Evangelio de hoy, no sé si le suene, hace poco lo leímos en un domingo, el domingo pasado, domingo 33 del tiempo ordinario. Se lee este pasaje porque al final del año litúrgico y principios del nuevo año, el tema es lo que va a suceder al final de los tiempos, la escatología,
Y este Evangelio habla de lo que Jesús reveló acerca de la vida eterna, que va a haber vida eterna, serán como ángeles e hijos de Dios. No habrá matrimonio, no va a ser como aquí en la tierra. Es una vida distinta, pero existe, y los que mueren no se aniquilan completamente, sino que van a gozar de Dios, los justos. Por eso nuestro Señor a los saduceos, una como secta que negaba la resurrección, que quisieron ponerle esa trampa, como si esta señora fue esposa de 7, ¿cómo se las van a arreglar allá? ¿De quién va a ser esposa? No piensen que allá en el cielo va a ser como en la tierra, es otra cosa. Existe la vida, los que han muerto para el mundo están vivos para Dios. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Tanto que los escribas que sí creen en la resurrección le dicen: Maestro, has hablado bien. Y ya no se atrevieron a preguntarle. Jesús tenía respuesta porque es Dios, es la verdad para todo. Por eso tenemos que escucharlo constantemente. Él es el que nos instruye, es la verdad, camino, verdad y vida. Nosotros creemos, y así lo decimos en el credo, en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Así termina la confesión de fe, el símbolo de fe de nosotros, que cada domingo y fiestas grandes renovamos. Hoy volvemos a renovar esa verdad. Creo en la vida eterna, creo en la resurrección de los muertos. Y vivir en consecuencia, es decir, orar por los que han muerto, saber que están vivos, que interceden incluso por nosotros. Hay una relación con los seres queridos que han muerto. Les pedimos que nos ayuden y un día vamos a estar junto con ellos en el cielo. Esa es nuestra fe, pues mientras oremos en la tierra tenemos que aprovechar el tiempo para ganarnos el cielo. Así rápidamente resumo el mensaje del Evangelio porque ya me anda por hablar del Padre Pro. Y entro al tema. El Padre Pro, uno de los santos mexicanos más queridos, más venerados, más conocidos en el mundo entero. Él puso el nombre de México internacionalmente en alto. Un cristiano santo que murió mártir. Nació en Guadalupe, Zacatecas, en 1891. A los 20 años entra a la Compañía de Jesús. Estudia en Michoacán, en el llano. Cuando entra a la compañía era 1911, ya se vislumbraba la persecución religiosa. Entonces tuvieron que huir los novicios de los jesuitas a California. En Los Gatos, California, estudió. Después estuvo en Nicaragua, en un lugar que se llama Barcelona, Nicaragua, de maestro. Hizo como un año de servicio. Y luego se va a Europa, pasando, por cierto, me emociona a mí, yo quiero mucho al Padre Pro. 23 de noviembre para mí es una fecha muy importante. Sé pues muchos detalles, he leído mucho del Padre Pro. Tengo incluso una reliquia conmigo del Padre Pro. Y bueno, sé que incluso pasó por Guadalajara, estuvo en la estación del ferrocarril de Guadalajara. Vivió todos sus estudios de filosofía y teología en Europa. Estuvo en España y luego en Bélgica, y allá se ordenó sacerdote. En 1925 se ordenó sacerdote. Y digo dónde ha estado porque en todos los lugares, cuando le iban a beatificar, hubo testimonios. Un santo, así de sencillo, desde joven, un santo alegre. Una característica del Padre Pro fue el sentido del humor. Tenía un humor fino, sin faltar a la caridad. Hacía chistes, hacía bromas, hacía dibujos, ocurrentísimo, actor. Se levantaba el Padre Pro y animaba a sus compañeros con una sola mímica. Era un actor consumado. Tenemos fotos de él vestido de, ya, bueno, por partes,
¿Qué más sabemos de sus estudios? No era tan inteligente, fíjense, especulativo no era, era muy práctico. Le costó trabajo los estudios. De hecho, lo ordenaron habiéndole faltado un examen. Cuando estaba acá en México, tuvo que seguir estudiando para dar ese examen. Nunca lo dio porque lo mataron. Pero lo ordenaron, te vamos a ordenar, pero tienes que estudiar. Y se trajo libros para seguir estudiando. El latín le costaba mucho trabajo, como al santo cura de Ars en su tiempo, que le costaba. Al padre Pro también no era tan, pero era ocurrente, era vivo, era alegre, hacía bromas. Lo recuerdan las catequesis que daba allá en Nicaragua. Fundó un periodiquito que todavía se conservan sus escritos, pues de un hombre de oración, de fe, un santo. En España lo recuerdan los gitanos a los que les daba catecismo, el mexicano, el simpático mexicano que estuvo con nosotros, el novicio. Y luego estuvo enfermo del estómago. Le hicieron 3 operaciones, 3 veces, con aquellos métodos de antes. Dice en una carta, porque por sus cartas conocemos muchos detalles, era muy bueno para escribir. Sabemos que le hicieron 3 operaciones, dice, las últimas 2 mal hechas. Me tienen el estómago destruido, se fue deteriorando mucho, estuvo muy enfermo. Y las monjitas que lo cuidaron en 2 hospitales en Bélgica también dan testimonio pues de su santidad. Le pedían que les diera retiros, ejercicios, y siempre sacaban tanto provecho de aquel enfermo mexicano, dándoles ejemplo de nunca se quejaba, de un sufrimiento que lo llevó siempre oculto. Dicen que a veces estaba hablando y había un rictus de dolor que él trataba de que no se dieran cuenta, o sea, sufría en silencio. Características de un santo. Se viene porque precisamente estaba enfermo y pensaban que se les moría allá, y le dijeron los superiores, hay cartas, hay correspondencia de todo esto, simpatiquísimas. No se repetía el padre Pro en sus bromas, en su manera de expresar. Se decía a sí mismo, para que no lo reconocieran, el minero, porque su papá era minero. Y dice que él sabía todo el lenguaje de los mineros. Las malas palabras le brotaban al padre Pro espontáneamente y le caía bien. En 1926 llega a México, lo mandan, vete a morir a tu tierra, tal cual, sin haber concluido sus estudios. Hay un dato que quiero resaltar. Antes de venirse a México, fue a la gruta de Lourdes en Francia para pedirle a la Virgen que lo ayudara en este trance de venir a México perseguido, a auxiliar, a cumplir su ministerio sacerdotal. Pobre siempre, como todos los religiosos santos. Hasta sabemos cómo se fue, en un tren de tercera, de Bélgica a Francia, toda la noche viajando, en un tren de tercera en tablas. Y ya era sacerdote, dice, tuve que fraudear a un amigo, oye, regálame tantos francos y te celebro 3 misas, o sea, el estipendio de las misas lo usó para viajar. Llega a Lourdes, se va a la gruta y se queda que no se acuerda qué hizo. Dice, no me pregunten qué hice, hasta que alguien llegó y me dijo, oiga, váyase a descansar. Tiene aquí toda la noche orando. Fue una experiencia mística. Se considera en la vida del padre Pro un contacto con la Virgen que no se explica humanamente, místico. Se conectó con la Virgen, se quedó horas hincado hasta que lo despertaron de ese encuentro con la Virgen. Y él llegó a decir, la Virgen me va a dar salud para cumplir mi ministerio, pues estaba ya muy deteriorado. Y efectivamente llega a México, se cumple esa promesa de la Virgen de Lourdes. En México ejerce un apostolado increíble para un sano, increíble.
y más para un enfermo. ¿Cómo pudo hacer tanto el Padre Pro? Porque cerrado los templos, prohibido el culto, y él se las ingeniaba para predicar hasta ejercicios, la policía buscándolo y él dando en un teatro ejercicios a sirvientas, a mecánicos. Tenemos fotos de él disfrazado, se disfrazaba de mecánico con bigote, de catrín, elegante con sombrero. Tenemos otra foto vestido de chinito, se disfrazó de chino y lo hacía muy bien el Padre Pro. Y muchas veces perseguido se salvó de ser apresado. Recuerdo dos anécdotas. Iba en un taxi y se dio cuenta la policía y lo iban persiguiendo. Entonces le dijo al taxista: tú sigue, cuando des la vuelta voy a bajarme, tú sigue como si nada. Y se baja, arriesgándose, se baja, corriendo el coche rápido, se baja. Y abajo hay otros policías que también buscaban al Padre Pro por todos lados. ¿Y qué hizo? Pues aparte del dolor, dice él, de las piernas golpeadas, hizo de borracho. Y se las pegó. Buscaban a Pro y hasta que ya se fue, ay, pues era él. Pero se las pegó, se fue. O sea, era valientísimo, aparte, arriesgaba su vida. En otra ocasión lo acorralaron, iban siguiéndolo, pensaban que era él, pues, en México. Y él se da cuenta, ve a una muchacha que viene y va y la abraza y le dice: finge que somos novios. Y ahí va muy enamorado el Padre Pro con la muchacha. Aquí no se encuentra ningún cura, dice el policía, solo hay un par de enamorados. Era el Padre Pro que salvó su vida. De esa manera, dando ejercicios a mecánicos, llega la policía y lo cubrían mucho, pues. Otra cosa que hacía era enamorado de la Eucaristía. Entonces celebraba estaciones eucarísticas. Los viernes primeros adoraban al Santísimo en una casa y daba la comunión. Llegó a dar hasta 3,000 comuniones en un día. Él iba de una estación a otra, duraba un rato. Entonces ahí también le llegaron alguna vez. A mí me impresiona mucho una ocasión que llegó la policía, toca y todos asustados. No, yo voy. Dio la cara al Padre Pro, salió. ¿Y qué hizo? Rápido, es que era muy ágil de mente el Padre Pro. Traía un saco y se presenta ante el policía y le dice: general no sé qué, y como que le enseña su placa. No había nada, pero el acto, pues, de rápido mentalmente le enseña, hasta se le cuadra, porque los engañó pensando que era un militar. Y era que si lo descubrían lo apresaban y lo mataban. O sea, de esas hizo tanto, pedía para darles a los pobres. Él mismo cargaba y bolsas, costales de maíz, de frijol para familias pobres. Le regalaban cosas y las vendía más caras. Lo decía: me la regalaron, te la doy a 25 pesos y mándaselos a tal familia. Vamos. Hizo en poco tiempo, de 1926, julio a noviembre de 1927, muchísimo en el centro de la Ciudad de México, en torno, los que conocen la Ciudad de México, a la colonia Roma. De hecho, ahí están sus restos, en la parroquia de la Sagrada Familia, colonia Roma. Ahí fue, en ese entorno. Muchas personas de antes, yo conozco gente ya grande que lo conoció al Padre Pro. En poco tiempo hizo obras enormes de caridad, de amor a la Eucaristía, a los sacramentos, vocaciones religiosas que despertaron gracias a él. Hasta adoptó un niño solo y pobre, y él mismo le daba de comer. Regresaba a casa, tenía 2 hermanos, uno de ellos mártir como él, y el otro se escapó. A los 3 los estuvieron presos. Uno de ellos, el embajador de Argentina, creo que mandó un mensaje y le salvaron la vida. Los otros 2, Miguel y su hermano Humberto,
los mataron el mismo día, 23 de noviembre de 1927. Así estaba entonces, asalto de mata, entregándose a los fieles, cumpliendo su deber sacerdotal. ¿Y por qué lo mataron? Plutarco Elías Calles, presidente de México, pues estaba enojado contra la Iglesia Católica, contra el Papa Pío XI, y se vengó en la persona del Padre Pro. La ocasión fue, él se estaba escondido en una casa, por cierto, lo delató una mujer y un niño. Eso apenas lo aprendí, no supe por qué que había llegado, que una mujer y un niño lo delataron. Ahí en esa casa está el Padre Pro, lo andaban buscando y llegan, lo apresan, lo meten a la cárcel. ¿Por qué? Porque hubo un atentado contra Álvaro Obregón, presidente electo de México, un domingo, día de corrida de toros, iba a los toros y de un coche le lanzan una bomba hecha en casa, que ni siquiera le hizo daño. El ingeniero Vilchis fue el autor de ese crimen. Después no lo pudieron apresar a Vilchis, no sabían que él era, incriminaron a los Pro, porque el coche de donde lanzaron la bomba estaba a nombre de un hermano de Miguel Agustín. Fue la ocasión. No investigaron más. Ya había vendido el coche, fue Vilchis incluso fue y se entregó y dijo: yo fui el autor, los Pro no tienen nada que ver. No hubo juicio, como sucede muchas veces en México, y Plutarco Elías Calles, después de unos días que estuvo preso el Padre Pro en la cárcel, decide fusilarlos, a Vilchis, al hermano, a uno de los hermanos de Pro, y como digo, el otro se salvó. Era el 23 de noviembre, hace 92 años, 1927. Había estado en la cárcel, llegan ahí hasta su celda y le dicen: Miguel Agustín Pro, a sus órdenes. Va a ser pasado por las armas, y se lo llevan. Hay fotos, porque Plutarco Elías Calles quería dar escarmiento con esa muerte. Entonces manda llamar a los fotógrafos de los principales periódicos de México. Había como 8 fotógrafos con esas cámaras antiguas. Hay fotos cuando va saliendo de la cárcel, cuando está puesto en cruz para recibir la metralla, cuando está agonizando y le dan el tiro de gracia. Todo eso lo sabemos. He oído que es el único martirio documentado fotográficamente. O sea, se sabe bien, no hay duda. El general Cruz era el jefe de la policía y había mucha gente, periodistas, reporteros, hubo testigos. Una mujer después dijo: yo desde la ventana vi un sacerdote que estaba celebrando la misa en una casa. Eso también son de las cosas que se va uno aprendiendo, que un sacerdote que estaba celebrando lo ve cuando está para recibir la metralla y lo absuelve desde una ventana. Fue en el edificio de la policía, en el edificio donde practicaban el tiro al blanco, porque hay monos de piedra donde practicaban. Él se pone entre monos de piedra y le preguntan: ¿qué pide antes de morir? Y dijo: que me dejen rezar. No permitió que le vendaran los ojos, se arrodilla, hay fotos, arrodillado, con el rosario en una mano, María, y con el crucifijo en otra, Jesús. Reza y así recibe la metralla. Da un sentimiento que ya estaba listo. Ofreció su vida por México. Ya había dicho, por cierto, en el lugar de su tumba está esta frase que él había dicho: preparen sus oraciones para el cielo. Él había escrito en una carta a sus amigos: en México está la situación muy difícil. Si muero mártir, voy a ayudarles desde el cielo. Preparen sus oraciones para el cielo. La intercesión nos la aseguró el Padre Pro. Esa frase está donde está su tumba en México, en la parroquia de la Sagrada Familia. Entonces, bueno, ofreció su vida por México y dijo en voz baja: ¡viva Cristo Rey! Y así recibió la metralla. Luego el general Cruz le da el tiro de gracia. De todo eso estamos
certificados por las fotos. Recogen sus cuerpos, su hermana que le llevaba de comer a la cárcel, se entera, ella avisa y por eso un embajador manda para que al último que queda no lo maten. Siguió viviendo, dice que tuvo descendencia, pues. Hay personas, yo conozco aquí en Zapopan a una sobrina, nieta o algo así del hermano del padre Pro. Hay familiares del padre Miguel Agustín Pro, todavía pues vivos, pero sobre todo su herencia espiritual, de mártir, de amor a Dios, de entrega, de sentido de la alegría de vivir, pues. Murió a los 36 años, 1891 a 1927, 36 años, joven. Lo llevan a su casa a velar, se juntan miles de personas, hay fotos de su sepelio, era un cortejo con una peregrinación y en lugar de rezar por su alma pedían la intercesión del Padre Pro, la gente que sabía que era un mártir, vivan los mártires de Cristo, viva Cristo Rey, y cantaban cantos eucarísticos en toda la procesión. Panteón, ¿cómo se llama el panteón famoso de México? De Dolores, Panteón de Dolores, ahí lo sepultaron, a él y a su hermano, y hay fotos con sus féretros. La gente supo que moría un santo, desde entonces lo veneran, lo veneramos y hay que pedir su intercesión. Lo dieron a conocer mucho los jesuitas. Como era jesuita, los jesuitas tuvieron la educación de los futuros sacerdotes en los seminarios en sus manos. Entonces, por eso se conoce tanto. Se leía la vida del Padre Pro en los seminarios de muchas partes del mundo. Entonces lo conocen. Yo una vez estaba en Roma, en un día como hoy, y celebré con 2 españoles la misa. Me sorprendió que conocieran también al Padre Pro. Yo no dije nada, yo dije, yo celebro mi misa por el Padre Pro, no voy a presumirles a mi mexicano, a lo mejor ni lo conocen. Ellos fueron, me sorprendió. Ay, qué bueno que vas a celebrar con nosotros, hoy celebramos al Padre Pro. Así bien emocionado, un español. Le digo, ¿lo conoces? Sí. Nos leían su vida, un valiente, así lo que sabemos, pues. Por eso conocemos que en varias partes le rezan novenas, tienen su imagen. Aquí en Guadalajara raramente no hay ningún templo dedicado al Beato Pro, quizá cuando lo canonicen. Había una capillita y la cerraron. Pues un jesuita ya grande la atendía, a la mitad de la calle era una casa. Yo llegué a ir a celebrar ahí la misa, allá por el rumbo del centro de Guadalajara, una capillita en una casa a la mitad generalmente los templos son en esquinas, a la mitad de la calle, y tenían una imagen del Padre Pro y celebraban cada 23 de noviembre su fiesta y un jesuita iba a atenderla. Hace poquito la cerraron. No hay culto público a Miguel Agustín Pro, pero privado, de devoción, de amor a él, sigue vivo su recuerdo. Esperemos que pronto, yo esperaba que el Papa Francisco lo fuera a canonizar, porque el Papa Francisco es jesuita. Es más, yo me hice el propósito, si un día veo al Papa Francisco, lo primero que le voy a decir, ¿cuándo canonizan al Padre Pro? No, nunca lo he visto, ni lo voy a ver a lo mejor al Papa, pero esa era la idea. Ojalá. Algo se atoró porque los otros mártires de México ya son santos desde el 2000, porque en Guadalajara, en México, todas las diócesis de México promovieron su canonización, trabajaron, abrieron una oficina en el Vaticano, invirtieron para que canonizaran a los santos. Y los jesuitas no han hecho que canonicen al Padre Pro. Desde el 88 es beato. Esperemos que pronto, hay que pedir hoy, que pronto canonicen, tengamos pues a este santo tan ejemplar, que aparte de intercesor nos sirve de modelo, a tomar la vida como él, vida difícil, pero y con sus defectos y virtudes supo llenar al mundo de mucho bien, sobre todo a México, y nos enorgullecemos, así como hay
mexicanos que nos avergüenzan, el mexicano Miguel Agustín Pro nos enorgullece. Es de nuestra patria y es un gran santo. Murió un día como hoy. Sigamos celebrándolo en este día. Que así sea. María, tu corazón inmaculado triunfará. Tu mano nos va llevando, iluminando nuestro andar. Oh Madre, necesitamos tu presencia maternal. María, tu corazón es la victoria del final. Vamos reuniendo un ejército triunfal, un cielo nuevo y una tierra por llegar, ciudad celeste, la nueva Jerusalén. Dios nos espera, el nuevo amanecer. María, tu corazón inmaculado triunfará. Tu mano nos va llevando, iluminando nuestro andar. Oh Madre, necesitamos tu presencia maternal. María, tu corazón es la victoria del final. Son ya 100 años lo que en Fátima ocurrió. Hablaste al mundo y a 3 niños de tu amor. Hoy tu mensaje sigue siendo conversión.